Muy buenos días. Estamos continuando la meditación de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy entramos en la hora 18, que es el Vía Crucis. Dispongámonos para hacerlo en la voluntad de Dios como Él lo quiere. Él dice que estas horas las debemos hacer en su voluntad y con sus mismas intenciones. Así que fundidos en su voluntad, tomamos sus intenciones, sus oraciones, sus reparaciones. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Hagámoslo bajo la mirada, unidos y desde el corazón de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, subimos, cerrar la ventana para que esta bulla no nos interrumpa la claridad con que queremos hacer esta meditación. Antes de continuar, quiero explicar algo, y lo voy a hacer en los diferentes talleres para que llegue al mayor número posible de personas. Se está presentando, dijera yo, una situación que no es buena. Este proceso de aprender a vivir en la divina voluntad es un proceso personal, individual, único ante Dios, para cada uno. Aquí no nos podemos comparar. Primero, que aquel está haciendo, entonces yo lo voy a hacer. No, nos toca vivir una vida interior, seguir interiormente las inspiraciones y las mociones del Espíritu Santo, que en cada uno son únicas, exclusivas, porque Dios no se repite en las almas. Esto es importante. Segundo, vivir en la divina voluntad, las reglas las pone Jesús en cada corazón. No podemos establecer reglas generales, porque fijémonos al meditar los volúmenes cómo Jesús va avanzando poco a poco. Por ejemplo, voy a poner a qué me refiero. Se está presentando una diferencia de criterios en que no debemos pedir nada, absolutamente nada, porque Jesús dijo que le dejáramos a Él las intenciones. Entonces no se puede hacer oración de intercesión en la divina voluntad. Eso es un error. Es que si meditamos los volúmenes nos damos cuenta de que Jesús sí le dijo eso a Luisa. No pongas la intención, no la pongas. Yo
tomo la intención que quiero. Si quiero reparar, reparo. Si quiero adoración, adoro. Pero también, si seguimos leyendo, esto que dice en el volumen 11, y si seguimos leyendo en los otros volúmenes, Jesús mismo le pide a Luisa, o Luisa le pide a Jesús por su confesor, le pide por determinada persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante en esto? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? Que no esté nuestra voluntad metida ahí. Es el olvido de mí mismo. Ya yo no debo poner mis intenciones, no. Esas son a las que yo debo renunciar, a mis intenciones. Pero si una persona me dice a mí, Belén, ora por mi tío que está grave y hace tiempos que no se confiesa, ¿qué debo hacer yo? Pues ¿qué hace la Virgen cuando nosotros le pedimos, madrecita, quiero la conversión de esta persona o te pido por la salud de esta persona? ¿Qué hace la Virgen? Lo dice el catecismo. Toma esa intención, se la presenta a Jesús, así como hizo en las bodas de Caná, y le dice, hágase en esto lo que tú quieres, o sea, tu voluntad. Y ya. Y Jesús procede como procedió en las bodas de Caná. ¿Qué nos toca hacer? Ponerlo, Señor, en tu corazón, en tus llagas, cubro con tu sangre a esta persona, te pongo esta necesidad para que en estas circunstancias reine tu voluntad. ¿Qué es lo único que nos debe interesar? Y con eso no estamos faltando a lo que Jesús nos pide, porque tenemos que entender el espíritu de lo que Jesús nos dice. Él lo que más quiere es que renunciemos a nuestra voluntad, que no nos apeguemos a nuestros proyectos, deseos, caprichos, gustos, a lo nuestro. Pero ¿cómo no vamos a interceder por nuestros hermanos? Si la Virgen lo sigue haciendo, si Dios nos lo pide, hagámoslo. Eso es caridad. Hacer nuestros los sufrimientos, las necesidades de los demás. Y ahí no está nuestra voluntad. Porque si Dios permite que una persona llegue a ti a pedirte que le ayudes con tu oración, eso es voluntad de Dios. Dios ha querido solicitarte la intercesión por esa necesidad y debemos hacerlo. Bueno, esto pues, y que siempre nuestra oración de intercesión termine como termina la de la Virgen, Señor, que reine en esto tu voluntad. Y ya. Porque ahí no queremos nuestra voluntad, no le estamos pidiendo, Señor, concede esto, haz esto, no, que reine tu voluntad. Le estamos pidiendo lo mejor. Bueno, no sé si ha quedado clara esta parte, pero no quiero que se dé esa confusión. Ahora, otra cosa importante es que vamos a encontrar a lo largo de este caminar muchas cosas que no son malas interpretaciones, errores. ¿Qué tenemos que hacer? Con prudencia. Si ya nosotros estamos convencidos de la verdad y la persona no quiere aceptar la verdad, dejémosla. Oremos por ella y no entremos en discusiones, que eso no está bien. A cada uno le llega la luz en el momento que Dios quiera y según las disposiciones de cada uno. Bueno, ahora sí continuamos. No vamos a tomar el texto de las horas de la pasión porque primero es muy extenso y segundo todos lo hacemos cuando meditamos las horas de la pasión, que me imagino que todos las meditamos y que estamos en relojes vivientes. Entonces, vamos a hacer? Vamos a meditar las enseñanzas que Jesús nos da y que Él vivió en cada uno de esos momentos. Así cuando Jesús habla,
de la segunda coronación de espinas, nos dice, explica él esto. Dice que cuando lo iban a la coronación de espinas, lo despojaron de sus vestiduras. Y dice él estaba despojado de sus vestiduras, ¿no? Pero luego, cuando ya lo van a entregar la cruz para que suba al Calvario, al volverlo a vestir, nuevamente lo coronan de espinas. Él dice así: aparentemente el acto de vestirme era bueno, pero en sí mismo llevaba mucha malicia. ¿Cuántos hacen obras buenas, administran sacramentos o los frecuentan, pero con fines humanos e incluso hasta malos? Pero el bien mal hecho conduce a la dureza de corazón. Y yo quiero ser coronado por segunda vez con dolores más atroces que la primera, para romper esta dureza y así con mis espinas atraer a las criaturas hacia mí. Jesús fue coronado 3 veces. La primera vez, la segunda, cuando lo van a vestir para ir al Calvario. Y continúa diciendo: reparo por la malicia con la que se me ofende. Reparo por quienes, hallándose en cualquier estado de ánimo, en lugar de ocuparse de su propia santificación, se disipan y rechazan mi gracia, procurándome una vez más espinas aún más dolorosas. Mientras yo me veo obligado a llorar con lágrimas de sangre y a suspirar por su salvación. Yo hago de todo por amar a las criaturas, y ellas hacen de todo por ofenderme. Al menos tú no me dejes solo en mis penas y en mis reparaciones. 2 cosas nos pide Jesús aquí concretamente. Primero, una recta intención en lo que hagamos, porque a veces, dice él, cuando no hay recta intención, externamente aparecen obras buenas, pero el corazón tiene una intención que no es recta. Puede ser complacernos a nosotros, aparentar ante los demás. La recta intención es cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Y cuando no hay recta intención y hacemos obras buenas sin recta intención, por aparecer buenos, para que no me hablen de mí, o por competencia, entonces nuestro corazón se va volviendo más duro. Y la otra enseñanza que Jesús nos da es, en cualquier estado de ánimo en que nos encontremos, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos de unirnos a Jesús en lo que estemos viviendo, para vivirlo como Él lo vivió, y así alcanzar la santidad, su misma santidad, que es la que Él quiere que tengamos. Pero cuando no nos ocupamos de eso, sino que nos entretenemos, lamentamos, protestamos, rechazamos lo que estamos viviendo, ahí sí le clavamos nuevas espinas a Jesús, aún más dolorosas, dice él. Le hacemos llorar lágrimas de sangre. Y como su bondad no se acaba, todo eso Él le ofrece por nuestra salvación. Pero ya nuestro papel, ahora que Dios nos está llamando a este reino, ya no es que Él nos consuele a nosotros, no. Ya nuestro papel es consolar a Jesús, aliviarle sus sufrimientos. El mundo está lleno de ofensas para Dios. Por eso, ¿cuál es la súplica? Yo hago de todo por amar a las criaturas y ellas hacen de todo por ofenderme. Al menos tú no me dejes solo en mis penas y en mis reparaciones. Es acompañarlo. Eso es lo que nos pide Jesús. Eso es
caminar con Él hacia el Calvario. En el volumen 7 de julio 27 de 1906, Jesús toma la cruz. ¿Qué nos enseña Él sobre este paso? Dice: hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como a mi más amado tesoro, porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Hacer lo que Él hizo. Cuando nos lleguen las cruces, pequeñas o grandes, de nuestra vida, tribulaciones, problemas, dolores físicos o dolores del alma, ¿qué hay que hacer? Abrazarlos como un don de amor. Ya lo veíamos en talleres anteriores. Porque esa cruz tiene un valor redentor. Y es parte de la dote que Jesús reservó para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso dotarnos con la cruz. Yo me alegré porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas. Habla de las almas. Los hombres también se pueden atribuir este término de esposas porque es el alma. Jesús se desposa con las almas. Y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos en la cruz el precio de su dote. Pero con esta sola condición: que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, o sea, las pequeñas cruces, los cuales son las cruces como prenda de que me acepta por esposo. Fíjense, aceptar la cruz es decirle a Jesús: te acepto por esposo. Porque en la cruz Él nos está dando la dote. Como quien dice, nos está colocando el anillo que le coloca el esposo a la esposa. El desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no se resigna a mi voluntad, la voluntad que Él nos expresa con la cruz que nos llega, queda todo anulado. Y a pesar de que yo quiero dotarla, no puedo, porque para formar un esposalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y el alma no aceptando los donativos significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Imaginémonos una boda. El esposo ha preparado el anillo y las arras para su esposa. Y le dice: yo, fulano de tal, te acepto como esposa. Y prometo serte fiel, ya, todo lo que ya sabemos. Y ella tiene que recibirle el anillo. Y entonces le dice: yo, fulana de tal, te acepto como esposo. Si no le recibe el anillo y si no le recibe las arras, no lo está aceptando como esposo. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros en la cruz. ¿Cómo debemos aprender a amar los momentos de cruz? Cuando nuestro corazón llegue a valorar la cruz, por lo menos a valorarla como un tesoro, así nos duela, ya estamos avanzando en esta posesión de la voluntad de Jesús. Porque Él quiere vivir en nosotros y tiene que vivir en nosotros de manera plena. Su vida reproducirse en nosotros como Él la vivió cuando vino a la tierra. Jesús se encamina hacia el Calvario. Pasamos a otra estación. En el volumen 14 de febrero 24 de 1922, Él se encamina al Calvario con la cruz en los hombros. ¿Qué nos dice Jesús?
vamos contemplándolo, ¿verdad? Sobre todo contemplando lo que Él interiormente hizo cuando externamente cogió la cruz y empezó a subir hacia el Calvario. Él dice, hija mía, cuando recibí la cruz, la miré de arriba abajo, para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma. Y entre tantas, miré con más amor y puse atención especial a aquellas que habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad. Las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía a lo que a su cruz le faltaba, y la alargaba y ensanchaba como la mía. ¿Cuándo podemos decir que nos identificamos con Cristo? Cuando esos momentos de cruz los vivimos en su voluntad. Cuando Él habla resignados, no es un bueno que vamos a hacer, si Dios quiere así, no. No es una actitud de tristeza y de no puedo hacer más, me toca, ¿qué pasó si me toca? No. Es entender que la voluntad de Dios quiere eso para mí, que Él me ama y que me quiere identificar con Él cuando me participa ese sufrimiento, porque ya Él lo vivió y lo vivió en modo divino. Cuando un sufrimiento me llega a mí, Jesús me está diciendo, toma parte de mi vida, quiero identificarte conmigo, quiero hacerte igual a mí, quiero aumentar mi semejanza en ti. Entonces hay que decirle gracias, Señor, porque esta cruz cada vez más me va a llenar de tu vida. Y si el alma responde de esa manera, entonces esa pequeña cruz ante Dios se va a volver grande como la de Cristo. Ya no va a ser mi cruz, sino la de Cristo en mí. Porque su voluntad suple a lo que le falta a esa pequeña cruz. Él llevó la mayor parte, la cargó Él. A mí me da una pequeñísima parte. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama sufrida solo para cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de mi Padre Celestial, la tuya para cumplir la mía. Una hacía honor a la otra, y como una y otra contenían la misma medida, se confundían juntas. A Luisa le tocó la cruz de muchos años en cama. A cada uno de nosotros nos va a tocar una cruz diferente, la que Dios determine. Tener al lado una persona que me hace sufrir, que no me comprende, ese puede ser una cruz para una persona. Otra puede ser una enfermedad de por vida. Otra, Dios sabrá qué cruz le da a cada uno. Y por eso la Virgen nos dice que debemos estar dispuestos a aceptar la cruz que Dios disponga para nosotros, así nos tocará llevarla toda la vida. Es la disposición. ¿Quién nos va a dar esta disposición? Jesús a través de la Virgen. Porque toda la gracia nos llevan a través de la Madre. Pero necesitamos quererlo, disponernos y empezar. Empezar a decir gracias en cada cruz, a tomarla como un don de amor. En este del volumen 13 de enero 17 de 1922, vamos a leerlo despacio, textualmente, para meditarlo. Jesús nos está hablando aquí de cómo está el mundo. El dolor que le proporciona a Él
la situación del mundo. Dice así: ¿has visto cómo triunfa el vicio, las pasiones en estos tristes tiempos? Y no lo podemos negar, todo lo hemos visto cómo está el mundo. Cómo caminan victoriosos por todos los caminos y el bien es pisoteado, golpeado y aniquilado. Lo estamos viendo. El bien soy yo. No hay bien que la criatura haga en el que yo no entre. Y cada bien que la criatura hace es un sorbo de vida que da a su alma. ¿Cuál vida? La vida de Jesús. Así que por cuantos actos buenos hace la criatura, tanto más crece la vida de su alma. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la vida que crece en el alma. La hace más fuerte, más dispuesta para realizar otros actos buenos. ¿Por qué el mundo está como está? Porque está de espaldas a Jesús. Ni siquiera lo quieren conocer. Pero para que estos actos estén exentos de cualquier sustancia venenosa, deben ser rectos, sin finalidad humana, solo para agradarme a mí. De otra manera, los actos más bellos, más santos aparentemente, quién sabe cuánto veneno contienen, y yo siendo puro bien, huyo de estos actos contaminados y no comunico la vida. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa en todos estos actos? Por ejemplo, la ideología de género. ¿Qué buscan con la ideología de género? Enseñarle a los niños que el sexo depende de ellos, no de Dios. Le quitan la verdad de que Dios los hizo hombre y mujer. Ellos son los que eligen si pueden ser hombres o mujeres. Los están alejando de Dios, de la verdad que es Dios, de la vida que es Jesús. Y cada uno está buscando su propio placer, su propio gusto, su propia complacencia, sus propias intenciones. Y entonces, aun cuando ya se habla de derechos y respetar los derechos del LGTB y de la eutanasia y de todo eso, eso no son actos rectos. Parecen buenos y los muestran como buenos, pero no son rectos, no son buenos. Que están vacíos de vida, porque Jesús es la vida, y son actos que dan la muerte. Despojan al alma de la gracia, la deforman. En vez de darle alimento que da vida, le dan veneno que da muerte. Y ese es el dolor de Jesús. Dice: pobres criaturas, hechas para la vida, para la felicidad, para la belleza. Sin embargo, su vida la reducen al pecado. Toman veneno en cada acto que realizan. Van perdiendo los humores vitales y cada vez más se encaminan al infierno. Ese es el dolor de Jesús. Jesús se encamina hacia el Calvario. Sigue Jesús su camino, su subida al Calvario. En el volumen 14 de febrero 24 de 1922, Jesús nos dice: ahora mi voluntad tiene la virtud de ablandar la dureza, de endulzar la amargura, de alargar y ensanchar las cosas pequeñas. Recordemos que la voluntad de Jesús cambia la naturaleza de las cosas. La dureza la hace blanda, la amargura la endulza, lo que es pequeño lo larga, lo que es estrecho lo ensancha.
es que su voluntad produce todos los bienes. Por eso cuando sentí la cruz sobre mi hombro, dice Jesús, sentí también la suavidad y la dulzura de la cruz de las almas que habrían sufrido en mi querer. Basta que en el momento de la cruz nos unamos a su voluntad para que experimentemos esto. Cómo todo cambia. ¿Por qué los santos amaron el sufrimiento? Lo pedían. ¿Por qué Luisa lloraba cuando no sufría? Porque la cruz se volvió para ellos dulzura, se volvió riqueza. Mi corazón tuvo un respiro de alivio y la suavidad de las cruces de ellas, de las almas que sufren en su voluntad, hizo adaptar la cruz sobre mi hombro. Y se hundió tanto que me hizo una llaga profunda. Y si bien me dio un dolor acerbo, sentí al mismo tiempo la suavidad y la dulzura de las almas que habían sufrido en mi querer. Estemos convencidos de una cosa. Cada sufrimiento, por pequeño que sea, un dolor de cabeza, una incomprensión, el realizar un trabajo cuando no quisieras hacerlo, el estar cansado y continuar pese a tu cansancio, esos pequeños sacrificios, esas pequeñas cruces vividas en la voluntad de Dios le producen a Jesús un alivio en medio de tantas penas que le procuran hoy la humanidad con tantas ofensas. Él aquí nos lo está diciendo. ¿Y para qué nos lo dice? Para que lo acompañemos en ese camino de la cruz que Él continúa viviendo en cada corazón y le demos alivio. Continúa Jesús explicándonos en este capítulo. Dice, como mi voluntad es eterna, su sufrir, o sea, el sufrir de la criatura que vive en su voluntad, sus reparaciones, sus actos corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa. Mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras. Eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer, y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. ¿Por amor a quién? A las almas que ya Él, en su inmensidad, veía que iban a sufrir en su voluntad. Yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Y si los demás toman parte de ella, de la redención, es por causa de estas almas que pueden hacerlo. Qué bien procuran las almas cuando sufren en la voluntad de Dios. No hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. Fíjense el valor que tiene vivir en su voluntad. El alma que vive en la voluntad de Dios y que sufre en su voluntad se hace casi que gestora de la redención con Jesús. Entonces, en cada sufrimiento, por pequeño o por grande, no vacilar en decir inmediatamente, fiat, Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero. Así sea con lágrimas que lo digamos. Pero que Él vea en nuestro corazón esa unión sincera a Él. Y todos los efectos que ese fiat produce, cómo lo consuela, cómo lo alivia, cómo trae bien para toda la humanidad. Si los demás toman parte de la redención, es por causa de estas almas. No hay bien que yo conceda ni en el cielo ni en la tierra que no sea por causa de ellas. En la primera caída que Jesús sufre camino al Calvario, nos la explica en el volumen 20
de diciembre 12 de 1926. Dice: hija mía, tanto yo como mi mamá venimos a hermanarnos con las criaturas. Venimos a levantar a la humanidad caída y por lo tanto a tomar sus miserias y humillaciones en las cuales había caído para expiarlas a costa de la propia vida. Él permitió caer para levantarnos a nosotros de nuestras caídas. Si nos hubieran visto vestidos de luz, ¿quién habría deseado acercarse a tratar con nosotros? Y en el curso de mi pasión, ¿quién hubiera osado tocarme? La luz del sol de mi querer los habría cegado, derribado por tierra. Por lo tanto, debía ser un milagro más grande, escondiendo esta luz en el velo de mi humanidad y aparecer como uno de ellos. Por eso se mostró débil y cayó. Porque ella representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído. Y por lo tanto debía sujetarme a todos sus males, tomándolos sobre de mí como si fuesen míos, para expiarlos delante de la divina justicia. Cuando se encuentra con su Santísima Madre, del volumen 6 de diciembre 17 de 1903. Mi madre, en este encuentro dolorosísimo, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como el acto, por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, Espíritu simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Se unió a Jesús y tomó lo que él hacía interiormente. Así de simple. Le bastó la intención. ¿Y qué pasó? Dice Jesús: esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande. Porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto: que la criatura se pierda a sí misma, se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios y con él se una. Y es que a veces parece mentira, pero es la intención. Señor, adoro lo que tu voluntad ha dispuesto para mí en esta circunstancia. Y quiero vivirla como tú la viviste, porque tenemos que estar convencidos que ya nuestra vida la vivió Jesús. Y cuando yo digo, quiero vivirla como tú la viviste, ven a vivirla tú en mí, ahí se une su vida a la nuestra. Y ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte? O sea, que la mente adora y la voluntad está lejos de mí. Eso es lo más importante, que nuestra voluntad se una a la de Jesús. Porque yo puedo decir fiat, pero puedo estar pidiéndole a Jesús que me quite ese dolor, que me quite esa cruz, que me quite esa enfermedad. O bien, que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas. No, yo quiero todo para mí y todo lo que le he dado en mí. Y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Interesante retomar este texto para leerlo, contemplarlo y vivirlo, que es lo más importante. ¿Qué es la adoración? La unión de nuestra voluntad con la de Dios, pero una unión sincera, plena, como dice Jesús. Quiero todo para mí. Deseos que sean los de Él. Gustos que sean los de Él. El tiempo que esto debe durar, el que Él determine. Los modos en que lo voy a vivir, lo que Él determine. Es el perfecto abandono. La segunda caída. De volumen 6 de marzo 28 de 1905.
Jesús nos dice, habiendo llegado aquel momento del encuentro de Jesús y María en el camino a la cruz, de nuevo se ha hecho ver y me ha dicho. Recordemos que Jesús cae por segunda vez y después de encontrarse con su madre, porque los soldados los empujan y él se cae. Hija mía, también con el alma me encuentro continuamente, con cada alma. Y si en el encuentro que hago con el alma la encuentro en acto de ejercitar las virtudes y unida conmigo, me recompensa del dolor que sufrí cuando encontré a mi madre tan adolorida por mi causa. Le consolamos, le recompensamos. ¿Cuáles son los encuentros de Jesús con nosotros? En cada instante, pero muy especialmente en la cruz. Es donde Él más manifiesta su unión y su preferencia con las almas. Cuando el cirineo es obligado a cargar la cruz de Jesús. Todo esto se lo dice Jesús a Luisa cuando Luisa, meditando la pasión, se detiene en estos pasos, ¿no? Ella se detuvo en el momento en que el cirineo le ayudó a Jesús a llevar la cruz y dice Jesús, cuando recibí la cruz la abracé como a mi más amado tesoro, porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré, porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos en la cruz el precio de su dote. Pero con esta sola condición: si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces, como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio he formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado. Y a pesar de que yo quiero dotarla, no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y el alma no aceptando los donativos significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Volví a tomar este capítulo porque me parece importantísimo. Estamos viviendo un tiempo de purificación que está empezando apenas. Está empezando. Y se nos vienen, todos nos los han anunciado, pruebas más fuertes. Entonces tenemos que empezar ya a amar la cruz, a valorarla. Por eso me pareció importante retomar nuevamente este capítulo en dos escenas diferentes. Aquí, cuando el cirineo es obligado, no quería ayudar a Jesús a llevar la cruz. Lo obligan. Y sin embargo Jesús, en su infinito amor, pese a que fue a la fuerza, no dejó de premiarlo. Porque así sea forzado, aceptó, no huyó. Abrazó la cruz, le ayudó. Luisa medita cuando la Verónica enjuga el rostro de Jesús y Jesús le dice, está en el volumen 10 de noviembre 12 de 1910. Amor mío, Jesús, corazón de mi corazón, si la Verónica te ofreció el lienzo, yo no quiero ofrecerte lienzos para secarte la sangre, sino que te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser te lo ofrezco para enjugarte la sangre, no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos, donde, mi amor,
¿Dónde un alivio? ¿Dónde un beso? ¿Dónde una reparación? ¿Dónde una compasión? ¿Dónde un agradecimiento? No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Quiero que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Es darnos totalmente a Jesús. Esto hace referencia también a la última hora de la pasión, donde la Virgen se sepulta en Jesús y se reviste de Jesús paciente, de Jesús lleno de todos los dolores. El momento en que Jesús consuela a las mujeres piadosas. Luisa reflexiona así: él tenía necesidad de ser consolado, claro. Iba sufriendo. En cambio, consuela. ¿Y en qué estado consuela? Estaba cubierto de llagas, traspasada la cabeza por punzantes espinas. Estaba cansado, jadeante, casi muriendo bajo la cruz. Y consuela a los demás. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vergüenza para nosotros que basta una pequeña cruz para hacernos olvidar el deber de consolar a los demás! Cuando estamos sufriendo, a veces lo que hacemos es buscar, contarle a todo mundo el sufrimiento que tenemos para que las demás nos consuelen. Y nos olvidamos primero de consolar a Jesús, viviendo ese sufrimiento con fe, con alegría en su voluntad. Y segundo, olvidarnos de nosotros mismos para consolar a los demás. Que ese sufrimiento sea conocido solo de Jesús. Entonces recordaba cuántas veces, encontrándome yo oprimida por los sufrimientos o por las privaciones de Jesús que me traspasaban, que me laceraban de lado a lado mi interior, y encontrándome rodeada de personas, Jesús me incitaba a imitarlo en este paso de su pasión. O sea, que se olvidara de lo que ella estaba sufriendo y que escuchara a las personas que iban a buscar en ella consuelo u orientación. Y yo, si bien amargada hasta la médula de los huesos, me esforzaba en olvidarme de mí misma para consolar e instruir a los demás. Esto es lo que Jesús quiere. Se lo pidió a Luisa y nos lo pide a nosotros. Olvidarnos de nosotros en los momentos de cruz, para como Jesús no buscar ser consolados, sino consolar. La tercera caída de Jesús. Luisa medita cuando ya Jesús no podía más y se cae. Y él le dice: mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos en la voluntad del Padre. Y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. ¿Cuántas marchas promoviendo el LGTB, promoviendo los derechos de aborto, promoviendo la eutanasia, promoviendo la ideología de género? Dios mío, tantos pecados hoy, cuántas violaciones de niños. Y Jesús, esa tercera caída va precisamente para reparar los corazones obstinados en el pecado. Y decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz,
para que vean la fealdad del pecado y se conviertan. Para eso permitió caerse tercera vez, por la conversión de los más obstinados en el pecado. Continúa hablando de esta tercera caída. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. Nos habla a nosotros. ¿No sabes tú que los más bellos regalos, mírense, los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Esto pongámoslo en mayúscula en nuestra alma. Los más bellos regalos, nos lo dice el mismo Jesús. Te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? ¿Por qué los santos y Luisa le reclamaban a Jesús la cruz? Porque les parecía que porque no tenían cruz ya Jesús no las amaba. Tú eres niña en el camino de la cruz. Por eso te sientes demasiado débil cuando hayas crecido y hayas reconocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás la fuerza. Y yo creo que ahí estamos todos ahorita somos niños en el sufrir. Nos sentimos débiles ante la cruz. Pero ¿qué dice Jesús? Que nos apoyemos en Él, o sea, vivamos eso como Él lo vivió. Descansemos en Él y así vamos adquiriendo fuerza. Mientras más fiat demos a cada cruz, por pequeña que sea, mientras más la vivamos unida a Jesús, más fuerza iremos adquiriendo frente al sufrimiento. Jesús es despojado de sus vestiduras. De eso nos habla Jesús en el volumen 20 de diciembre 12 de 1926. Dice: hija mía, en mi pasión hay un lamento salido de mí con inmenso dolor del fondo de mi corazón desgarrado. Esto es, dividieron mis vestidos y mi túnica la echaron en suertes. Cómo me fue doloroso ver dividido mis vestidos en medio de mis mismos verdugos y puesta en juego mi túnica. Recuerden que los soldados no dividieron la túnica porque estaba hecho sin costura, la había hecho la Virgen. Era el solo objeto que poseía, dado a mí con tanto amor por mi madre doliente. Y ahora no solo me despojaron de ella, sino que hicieron un juego. Pero ¿no sabes tú qué me traspasó más? En aquellos vestidos se me hizo presente Adán, vestido con el vestido de la inocencia, cubierto con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. Y Adán, con sus pasiones, dividió en el Edén los vestidos de la inocencia. Se jugó la túnica de mi voluntad, vestido inigualable de luz deslumbrante. Adán y Eva estaban vestidos de luz y por el pecado perdieron sus vestiduras de inocencia y de luz. Y Jesús aquí repara por ese primer pecado del hombre. Continúa en el mismo capítulo. Hija mía, tanto mi madre como yo vinimos a hermanarnos con las criaturas. Luisa le dice que si él y la Virgen poseían el don de la divina voluntad, ¿por qué no estaban vestidos de luz? Porque el que tiene el don está vestido de luz. Y él le dice: mi madre y yo vinimos a hermanarnos con las criaturas, vinimos a levantar la humanidad caída y por lo tanto tomar sus miserias y humillaciones en las cuales estaba caída para cubrir la costa de nuestra propia vida. Si estuviésemos vestidos de luz, ¿quién habría osado aproximarse y tratar con nosotros? Por lo tanto, debía ser un milagro más grande.
escondiendo esta luz con el velo de mi humanidad, y comparecer como uno de ellos, porque ella representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído. La humanidad de Jesús representaba a Adán caído, y por lo tanto debía someterme a todos sus males, tomándolos sobre mí, así como si fuesen míos, para cubrirlos ante la divina justicia. Por eso se vistió como todos nosotros, igual la Virgen. Bien. Ahora tenemos unas reflexiones que nos ayudan a poner en práctica estas enseñanzas. Vamos a hacerlas en un momento. Dice, el amor de Jesús por la cruz. Las ansias de su amor, que quiere morir sobre la cruz para salvar a todas las almas, son inmensas. Y nosotros amamos el sufrimiento como Jesús. Podemos ir contestando interiormente, ¿no? Podemos decir que los latidos de nuestro corazón hacen eco en los latidos del corazón de Jesús, y que también nosotros pedimos nuestra cruz. Pedimos nuestra cruz. Cuando sufrimos, lo hacemos con la intención de acompañar a Jesús para quitarle el peso de su cruz. ¿Cómo lo acompañamos? Y cuando lo insultan, ¿estamos siempre dispuestos a ofrecerle nuestras pequeñas penas para aliviar las suyas? Esta debiera ser nuestra actitud cuando oímos esas noticias tan terribles, que no son otra cosa que pecados, por robo, por violación, por homicidio, por calumnia, por enriquecimiento ilícito. Todo eso ofende a Jesús. Cuando oímos eso, ¿vamos ofreciéndole nuestras pequeñas penas para aliviar las suyas? Cuando hacemos algo, cuando oramos, cuando bajo el peso de nuestros sufrimientos íntimos sentimos lo crudo de nuestro sufrir, le ofrecemos nuestras penas a Jesús, cual paño que enjugue su sudor y lo reanime, haciendo nuestra la crudeza de sus sufrimientos. Es decir, esa ejaculatoria que la encontramos en uno de los capítulos. Jesús, dame tu cruz, tomo tu cruz para que tú descanses cuando nos llegan esos sufrimientos. Entender que Él nos está dando parte de su cruz y que si nosotros la recibimos, la vivimos en su voluntad, ya le estamos dando alivio a su cruz. Porque cada momento de cruz es una participación que Jesús nos hace de sus cruces. Que esta rápida, porque yo sé que fue rápida, meditación de esa subida de Jesús al Calvario nos fortalezca en nuestro amor a la cruz, en la voluntad con que debemos asumir cada sufrimiento, en sentirnos gozosos cuando Jesús nos manifiesta su predilección participándonos de su cruz. Que los momentos de cruces sean internamente momentos de gozo, de íntima unión con Jesús. Y también tomar la cruz del mundo, de aquellos que no conocen a Jesús y que por eso viven la cruz de una manera humana. Tomemos el dolor de tantos, sellemos en su dolor con el fiat, reparemos por tantos que en medio del dolor blasfeman. Es mucho, mucho lo que tenemos que hacer. Entonces, adelante, adelante en este vivir en la voluntad de Dios. Sí, Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.